Adrián Tarditi es el titular de Cucaiba, está en comunicación con nosotros y lo saludamos. ¿Cómo le va, Adrián? Bienvenido a QM Noticias. Sí, buen día, ¿cómo estás? Encargado. Tarditi, ¿qué fue la situación de este joven en Bolívar que aparentemente había decidido su familia donar los órganos y no se pudo llevar a cabo? Sí, en realidad, bueno, para poder entender, digamos, qué es lo que sucedió, me voy a tomar un minutito para contarle a la audiencia cómo es todo el procedimiento. Cuando hay un paciente con una lesión neurológica grave, en el cual se sospecha que hay muerte encefálica, nos solicitan, digamos, a nuestro organismo, al Cucaiba, la certificación de la presunción, ¿no? La presunción de muerte encefálica. Para eso nosotros intervenimos con una serie de, digamos, en principio un cuestionario que tiene que ver con condiciones básicas que se tienen que dar para poder evaluarlo. Por ejemplo, no tiene que haber ausencia de drogas que lo mantengan celado, tiene que tener una temperatura adecuada, tiene que haber pasado una determinada cantidad de horas en respirador, y cuando toda esa secuencia, digamos, de todo ese algoritmo, esas preguntas, todas muestran de que el paciente puede ser evaluado, nos trasladamos hacia el lugar como para poder hacer diagnóstico y certificar la muerte, porque en realidad cuando uno hace diagnóstico de muerte encefálica está haciendo diagnóstico de muerte. Recién después de poder certificar la muerte, recién se plantea, digamos, a la familia el fallecimiento de esa persona, y una vez que esa familia comienza a transitar el duelo, recién ahí se plantea el tema de la donación, ¿no? Bueno, en este caso puntual, lo que ha sucedido, nos han contactado a la 1 de la mañana para poder hacer el diagnóstico. Nos comentaron que había intención de la familia, pero bueno, nosotros esa intención, digamos, no es que no la tenemos en cuenta, sino que esperamos realmente a poder tener certificación de muerte para recién plantear el tema de la donación. Y bueno, obviamente para poder trasladarse a Bolívar, bueno, se necesita toda una logística de traslado, que bueno, que fue un poco lo que demoró, digamos, la evaluación, porque por cuestiones básicamente meteorológicas, estamos yendo por tierra, pudimos salir con el avión, vinimos preparamos todo para salir en el avión, el clima nos hizo una mala pasada, y bueno, en ese tiempo, en lo que transcurrió, sobre todo en horas de la mañana, bueno, el chiquito lamentablemente paró su corazón, y bueno, ya en esa instancia ninguno de los órganos puede ser viable, ¿no?, para poder trasplantarse. Claro. Nosotros entendemos, esta situación, digamos, es una situación que la entendemos porque la familia, a partir de que se les comunica que digamos, puede haber muerte encefálica, que obviamente desde que puede haber hasta que se certifica hay un paso importante, porque hay un montón de pruebas para hacer, la familia ya empieza a mirar el reloj esperando que se le saquen los órganos. ¿Y eso ustedes lo certifican por teléfono? Nosotros hacemos todo un relevamiento, digamos, de información con el terapista que tiene a cargo al chiquito, para ver si está en condiciones de ser evaluado, porque por ejemplo, si tuvo una anestesia en las últimas horas, no puede ser evaluado, porque la anestesia puede interferir, las drogas que se utilizan anestésicas pueden interferir en el diagnóstico de muerte encefálica. Se imagina que uno cuando certifica, digamos, con todas las pruebas que hace, certifica que hay muerte encefálica, está diciendo que la persona está realmente muerta, que hay un punto sin retorno. Entonces, para poder hacer todas esas pruebas hay un protocolo. El protocolo involucra pruebas clínicas, que tienen que ver con los reflejos, y pruebas instrumentales, que son pruebas electroencefalográficas y pruebas de Doppler, pruebas de circulación cerebral. Cuando todas esas, digamos, pero para poder hacer esas pruebas necesita que esté en condiciones de evaluar. Por ejemplo, si la temperatura de la persona que está en la terapia intensiva es menor a 32 grados, no está en situación de ser evaluado, porque la temperatura baja puede interferir en el resultado de las pruebas. Entonces hay una serie de requisitos que deben tener el paciente, que nosotros, hasta ese momento es un paciente vivo, digamos, hasta que uno no certifica la muerte encefálica es un paciente vivo. Ese paciente que está para ser evaluado tiene que tener determinadas características, debe tener, digamos, determinadas cuestiones clínicas que permiten que la evaluación sea absolutamente objetiva, ¿no? Ninguna droga que ande dando vueltas que pueda interferir en el electroencefalograma, la temperatura, la presión arterial, bueno, eso es lo que se hace por vía telefónica. Cuando todas esas, digamos, esa evaluación
uno considera que está en situación de evaluarla, se moviliza, se traslada a un equipo de neurólogos especializados en diagnóstico de muerte encefálica para poder certificar la muerte. Proceso Ahora, que Adrián, lleva en algunos casos 6 horas y en otros hasta 48 horas. Adrián, ¿y sí. de eso te quería preguntar, acerca del tiempo que se tiene desde que ustedes certifican esta cuestión hasta que pueden llegar al paciente? ¿Cuál es el tiempo que se maneja en cuanto a que sea viable poder extraer los órganos? La provincia de Buenos Aires tiene la característica que por, las distancias que maneja, desde nosotros acá en La Plata, en el término, desde que la llamada telefónica ingresa y se certifica que la situación, puede ser, que el paciente puede ser evaluado, transcurre 1 hora. Ajá. Ahora, cuando esto sucede en el interior, tenemos que considerar o el traslado terrestre o el traslado aéreo. Habitualmente, cuando las distancias son de más de 150 kilómetros, 200 kilómetros, nos movemos por vía aérea. La provincia tiene aviones sanitarios y helicópteros que nos dan esa posibilidad y poder acortar los tiempos, porque los tiempos en estos casos son muy importantes, ¿no? ¿Y ustedes después llegaron a Bolívar y ya era tarde o no, ni siquiera pudieron llegar? No llegamos, estamos en camino y nos llamaron para decirnos que había parada, que tenía una parada cardíaca y ya en este caso ninguno de los órganos puede ser viables para el trasplante. Nosotros en este sentido, le decía, la provincia de Buenos Aires tiene una situación especial que tiene que ver con las distancias, y a veces no tanto con las distancias, porque nosotros tenemos 2 bases operativas, una que opera en la zona norte y una que opera en La Plata y la zona sur, y en el resto de la provincia. Estas 2 bases, a veces en horarios picos, hace que movilizarnos pocos kilómetros, pero dentro del conurbano, implique a veces un tiempo que excede el óptimo, y a veces utilizamos helicópteros, no tanto por las distancias, sino por el horario, por las características, del lugar a donde tenemos que ir, que hace que uno, para cortar los tiempos, trate de optimizar toda la logística que tiene. O sea que fue una cuestión netamente climatológica. De logística. Estábamos en contacto permanente, porque mientras tanto no es que, hay que continuar con mientras el paciente no tiene certificación de muerte, sí, de muerte encefálica, es un paciente vivo recuperable, aunque haga pensar que la situación es irreversible, ¿no? Entonces, mientras tanto, estábamos en comunicación con el intensivista que estaba de guardia para asegurarnos de alguna forma que continúe con todos los mecanismos de soporte vital avanzado para poderlo mantenerlo vivo, porque hasta que no se certifica la muerte, la persona está viva, ¿no? Y lamentablemente, en este caso, a pesar de ser una persona joven, tuvo una parada cardíaca y no se pudo llegar a certificar la muerte encefálica. Bien, Adrián, está bien, está claro y sirve muchísimo para aclarar este tipo de cuestiones que a veces son algo confusas, así que te agradecemos mucho este contacto con QM Noticias. No, está bien, hay un caso, si tengo un minutito más, sí, que quería comentar dos temas. Uno es que estamos tratando pensando en esto de acortar los tiempos, de armar otro centro de diagnóstico operativo, sobre todo en la zona noroeste. Nosotros lo pensamos básicamente en Junín, lugar estratégico por la ubicación que tiene. Pero el otro tema que hay que tener en cuenta es que los especialistas que diagnostican la muerte encefálica son especialistas que realmente no abundan. Y armar todo un equipo, es el tema, justamente uno tiene que asegurarse que quienes firman el diagnóstico de muerte encefálica están firmando la muerte de una persona, ¿no? Entonces eso es el personal tiene que estar altamente calificado para poder hacerlo, y esto hace que muchas veces sea muy difícil abrir otra central operativa, ¿no? Claro. Pero estamos trabajando en eso. Muy bien, Adrián. Ahora sí, gracias por este testimonio. Muchas gracias por llamar. Ahí está. Hasta luego. Bueno, Adrián Tarditi, el titular de el Cucaiba, que nos ponía al tanto acerca de esta situación con el hombre que falleció en Bolívar.